a cargo la RT. Quiero que tengan en cuenta y anoten algo. 27348, artículo 13, recuerden eso, que es fundamental a la hora que ustedes tengan que asesorar a un cliente, a un futuro cliente, donde dice que el artículo 13 que sustituye el artículo 37 de la ley 24557, y eso nos remite al artículo 37 que nos dice el financiamiento, ¿no? Esto es de la ley 27348 estamos hablando, el financiamiento. Los gastos de los entes de supervisión y control serán financiados por la aseguradora de riesgo del trabajo. Punto. Ahí vamos a tener una base, primero, como para defender nuestra posición en cuanto a los honorarios. Con el cliente, obviamente. Porque cuando nosotros entramos a discutir, y acá nos veda el acceso al pacto de cuota litis, la ley de riesgo de trabajo, tenemos para discutir que nosotros cobramos una parte solamente. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la misma normativa, vamos a tener que los peritos médicos nombrar en la comisión médica, y esto nos remitimos al artículo 6 de la resolución 298, esto anótenlo porque es muy importante. El artículo 6 dice que todos los peritos que son nombrados de parte, los gastos que digamos que eroguen esa contratación serán pagados por el contratante. O sea, nosotros o en este caso el trabajador. Para el trabajador supuestamente era todo el proceso, así que ¿cómo lo va a pagar? Entonces ahí tenemos una cuestión que eso lo vamos a mirar al último. Bueno, lo que tenemos que tener en claro cuáles son las prestaciones reconocidas. Para eso tenemos que ir a la ley 24.557, al artículo 31. Las prestaciones que son reconocidas son dinerarias y en especies, ¿no? Tenemos los requisitos de admisibilidad, que son, ahí estamos en el artículo 6 de la 24.557, que es que el requisito fundamental es que cuando se considera accidente de trabajo, a todo acontecimiento súbito y violento, ¿no es cierto? Y también están aquellas enfermedades que están dentro de los baremos, que ya los vamos a ver, que esto es muy importante tener presente cuáles son los baremos. El último es el 49-2014 y es el más completo, donde están las enfermedades que las comisiones médicas reconocen y que, por supuesto, obviamente, RT. Por lo general, siempre estas enfermedades no son muy reconocidas, porque, claro, siempre cuesta reconocer las enfermedades nacionales y cuesta que las RT las reconozcan. Para eso debemos recurrir a la comisión médica. Dicho esto, yo quisiera pasar al tema de cuáles son los trámites que tenemos que hacer en las comisiones médicas. Yo había elaborado una lista, la cual se la pasé a la doctora. Tenemos los trámites que inicia el trabajador son el rechazo de la denuncia a la contingencia, ese es un trámite que puede iniciar el trabajador. El trámite ante el silencio de la RT, en segundo lugar. En tercer lugar, es el trámite por divergencia en el alta. En cuarto lugar, el trámite por divergencia en las prestaciones. En quinto lugar, el trámite por reingreso a tratamiento. Y en sexto lugar, el trámite por divergencia en la transitoriedad. Y en séptimo término y por último, el trámite por divergencia en la determinación de la incapacidad. Ahora tenemos los trámites que presente son el trámite para la valoración del daño, el trámite para la determinación de la incapacidad y el trámite por abandono de tratamiento. Esto lo inicia la RT. Vamos a pasar entonces al primer punto, que para ir un poquito más rápido y que si no nos lleve tanto tiempo, que es los trámites promovidos por la RT. El primer trámite es la valoración del, que lo tenemos en el punto 1. Esta valoración del daño se da una vez que el damnificado o el trabajador, una vez que recibe la alta médica, y esto es muy importante porque en la práctica ustedes tienen que charlar con el cliente y
cuando ustedes van siguiendo el proceso con el cliente, en algún momento el cliente les va a decir que el médico ya lo habló de que en la próxima audiencia le va a dar el alta médica, porque termina el tratamiento. Esto es muy importante recomendarle al cliente que se fije en la planilla de alta médica, que le pongan, en el caso que la tenga, hay un cuadradito que dice incapacidad sí o no, que le pongan sí. Porque si le ponen no, esto va a generar que no puede realizar el trámite por la valoración del daño, ni tampoco la RT va a iniciar el trámite por la determinación de incapacidad. Doctor, lo En interrumpo un todo segundito. caso, Doctor si no lo Sebastián. inicia la RT, Doctor, sí, ¿me puedo interrumpir un segundito? Porque sí. no se escucha bien. Les pido por favor si pueden apagar las cámaras, a ver si mejoramos un poquito la transmisión. Y los que están conectados desde el celular, sacar el audio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Perdón, doctor, pero no se escuchaba bien y estábamos perdiendo parte importante de la charla. Ahí se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, lo escuchamos bajito, pero lo escuchamos. ¿Bajito? Sí. Sí. Yo, a ver si puedo subir. No. Ahí. Ahora escucho bien. ¿Me escucha bien? Bueno. Bueno, teníamos como el primer trámite la valoración del daño. Este trámite es promovido por la red, claramente siempre y cuando esté dadas las circunstancias que en el alta médica diga que se le da el alta pero con incapacidad. Es de práctica muy común, y tenemos un par de clínicas acá, que hay algunos médicos que le ponen sin incapacidad. Lo han operado y todo, me ha pasado en muchos casos que han tenido una meniscectomía o una operación de un tendón, de un cuádriceps, y le han puesto sin incapacidad. ¿Qué pasa al poner sin incapacidad? Si, cuando le ponen sin incapacidad, la RT no gestiona nada, porque digamos no corresponde que haga el trámite por la valoración del daño y en todo caso tampoco por la determinación de la incapacidad. Cuando la RT propone el trámite por la valoración del daño, vamos a tener dos cuestiones. La primera cuestión va a ser que el trabajador va a ser citado a una audiencia médica en el lugar que la RT lo disponga, en este caso, donde están los lugares, los médicos donde se hacen las valoraciones correspondientes del daño, y el trabajador debe concurrir con el patrocinio de entrada obligatorio, en todo caso que haya elegido un abogado de su confianza particular, ¿no es cierto? En esa audiencia médica va a subir o va a entrar a la entrevista con el médico, el trabajador damnificado, el abogado no puede, simplemente se queda a los efectos después de la audiencia que se realiza posterior con el letrado de la RT, y en la cual se realiza una oferta por parte de la RT, y en esa audiencia sí puede entrar el letrado, pero en la otra no. Pero en cambio sí se puede entrar un perito de parte y llegar a un acuerdo, digamos, en el porcentaje de incapacidad. Esto es muy importante y lo voy a recalcar durante la charla. Es importante contar siempre con un perito médico, porque el perito médico nos va a orientar sobre las distintas incapacidades y, digamos, y si en los casos de profesionales, si procede o no, y de qué forma hay que encarar el trámite o de qué forma hay que encararlo en la audiencia médica. Siempre es importante el perito médico, pero tengamos en cuenta que esto no es gratis, el perito hay que pagarle, claramente. Y la RT no se encargo de pagar el perito. Entonces tenemos que arreglar en todo caso eso queda a criterio de cada letrado, de acordar con el cliente una suma o un porcentaje de lo que cobre para nosotros poder pagar los gastos, porque en realidad todo eso origina gastos. No se extrañen tampoco que en el medio de todo este proceso también ustedes tengan que pagar, hay gente que no tiene y tengan que pagar alguna
fotografía, algún estudio, es de práctica común, o sea que no, en esto también hay que ser consciente de que hay mucha gente que no tiene los recursos para afrontar un proceso de esta naturaleza, entonces, llegado el caso, uno tiene algunos gastos. Bueno, en el punto este de la valoración del daño, tenemos dos cuestiones. Cuando vamos a la audiencia, digamos, una vez que termina la audiencia médica, nos llama el letrado de la RT, obviamente una oficina aparte, con el cliente. Ahí nos va a ofrecer, primero nos va a leer el porcentaje de incapacidad y un ofrecimiento. Puede pasar dos cosas. Puede pasar que lo aceptemos, digamos, lo aceptemos entre comillas, porque en definitiva uno tiene que consultarlo a solas con el cliente, digamos, de acuerdo al número, y si no, puede ser que no, que no acepte, entonces vamos por la determinación de la incapacidad. Ahí ya la RT tiene la obligación, de acuerdo a la normativa, de instar el trámite ante la comisión médica para llegar a una audiencia de determinación de incapacidad. Si se trata de la valoración del daño, eso también está, digamos, en la astucia de cada uno y de que cada letrado ir con un porcentaje determinado y con su número, ya preacordado con el cliente, más o menos manejado, para saber qué es lo que conviene. Pero también, durante esa audiencia, también se puede pelear el porcentaje de incapacidad y se puede pelear el monto. Si acordamos con la RT, el acuerdo se firma ahí. Es un acuerdo de valoración de daño, que está en la resolución 298-2017, está regulado, y entonces ese acuerdo se va a cerrar. Nos van a dar una copia a nosotros y otra copia se la quedan ellos, y ellos presentan el trámite ante la comisión médica para después concurrir a una posterior audiencia en la misma comisión a los efectos de rectificar o ratificar el acuerdo realizado en ese momento. Pero es aquí que cuando comisiones médicas, no siempre esos acuerdos se respetan. En varias oportunidades me ha pasado que el médico de la comisión médica, valga la redundancia, ha determinado un porcentaje inferior o en algunos casos mayor. Entonces, cuando es así, no se homologa el acuerdo. Se llega a la audiencia médica y el médico lo que hace es no lo pasa al servicio de homologación, sino que determina que el trámite prosigue y ahí se transforma el trámite y pasa a determinación de incapacidad, porque no se llegó al acuerdo. En cambio, si llegamos al acuerdo y el médico dice que el porcentaje es el correcto, el que se le dio en la RT, en ese mismo instante, vamos a esperar unos minutos, y vamos a pasar a una audiencia de homologación de acuerdo. Esta audiencia de homologación, obviamente, también vamos a llegar ahí con el cliente damnificado y con el abogado de la RT. En esta audiencia de homologación, lo que vamos a poder plantear también es nuestra disconformidad, porque a lo mejor llegamos a la audiencia de homologación cuando nos dio el visto bueno el médico, que era el mismo porcentaje de incapacidad, pero para esta audiencia pasaron, no sé, 60 días, se tomaron todos los días hábiles que les permite la normativa, y nosotros ya no es el mismo número que nos dieron hace 60 días atrás que el que deberíamos tener ahora. Entonces en esa audiencia podemos pedir y hablar con el letrado de la otra parte, de la aseguradora, y solicitarle que aumente. En algunos casos se llega a dar, digamos, hay que ver cómo se puede manejar, pero se llega a dar también que se aumenta un porcentaje en el dinero. Y está permitido dentro del 298-17, que dentro del servicio de homologación se puede aumentar tanto el porcentaje de incapacidad como el dinero en el cual se va a cerrar el acuerdo.
Dicho esto, cerrado el acuerdo en el servicio de homologación y firmado por ambas partes, el tema de los honorarios del abogado no se tratan ahí, por lo general. No es de práctica. En la realidad que la práctica es cuando se sale afuera de la homologación, siempre se habla con el abogado de la RT y se acuerda los honorarios o directamente se le pasa la factura a la RT porque ya hay un preacuerdo. Dicho esto, una vez que se firman todos en el servicio de homologación y el titular del servicio de homologación, que es un auxiliar letrado, pasa a resolverse. Tiene 5 días hábiles para resolver, para confirmar o rechazar el acuerdo. Si lo confirma, desde el momento que lo confirma, eso se notifica por ventanilla electrónica tanto a los abogados de la parte como al abogado de la RT o a la RT misma, y a los 5 días hábiles está el depósito en el banco, obviamente. Siempre hay que tener en cuenta, ahora están bastante reacios, si no quieren sentar, bueno, obviamente con el tema de la cuarentena, yo he cerrado audiencias de homologación virtual, de las primeras que se realizaron acá en Mar del Plata, pero siempre solicitan un CBU para que el dinero sea depositado. Después está en nosotros, bueno, el acuerdo obviamente con el cliente y cada abogado, cada letrado sabrá cómo, o qué acuerdo ha llegado con el cliente, o qué porcentaje y demás, y será, bueno, ya otra cuestión. El tema de los honorarios de la RT, dijimos que hay que acordarlos con ellos previamente o después. Y en esto hay un secreto. En algunos casos es una infidencia lo que voy a contar. Me han querido abonar el 5% y no he accedido. No he prestado mi consentimiento. Claramente que después obviamente siempre llegamos a un acuerdo, pero bueno, está en cada abogado defender sus honorarios. Ciertamente no hay ninguna normativa que estipule dentro de la 27348 y de las últimas reformas, de las resoluciones que existen, no fijan un porcentaje en horarios. Entonces ese porcentaje en horarios tenemos que trabajarlo nosotros con la RT. También obviamente uno puede recurrir a tribunales de trabajo y que fijen los honorarios por actuación administrativa y dentro de la normativa correspondiente, que es la Ley de Honorarios de la Provincia de Buenos Aires. Bien, entonces dijimos que teníamos el trámite de la valoración del daño. El otro trámite que inicia la RT, que ya lo vimos así por arriba, capacidad. La determinación de la incapacidad la determina si no se ha llegado a la audiencia de la valoración del daño, porque también puede pasar que a ustedes los citen en una audiencia de valoración del daño y ustedes no vayan. O el trabajador, de acuerdo a la estrategia de cada uno, mirá, no es obligación ir, no vayas, pasaron los 21 días, los 20 días que estipula la normativa, y entonces la RT tiene que iniciar el trámite para la determinación de la incapacidad. No. Como todo trámite, tienen que presentar, digamos, el informe del caso, los médicos, el formulario, digamos, que de los estudios complementarios, el protocolo quirúrgico, si hay alguna cirugía y demás, ¿no? Entonces ahí se abre un expediente en el cual ustedes tienen que estar atentos, porque si el cliente es de ustedes, por lo general, lo que hace la RT, cuando ustedes no se presentan, enseguida corre el trámite a la comisión médica, lo presenta, y después la misma superintendencia nombra un patrocinio letrado gratuito. Y cuando ustedes van con su cliente, se encuentran que hay otro abogado al lado suyo, y ¿qué hace al lado? Pero soy el abogado de él. No, pero a mí me contrató la superintendencia, me dijo que viniera. Entonces hacen, digamos, como una especie de jugadita ahí para que
se encuentren en otro letrado, el cual no ha trabajado el tema que ustedes venían trabajando hace tiempo. Es muy común eso, lo hacen siempre, así que no hay que descuidarse con ese tema. Más vale, yo diría, que pasados los 21 días, uno lo que puede hacer, yo le facilité a la doctora hoy los formularios, el de patrocinio jurídico y el formulario de la opción de domicilio, que es de la resolución 11 del 18, en el cual ustedes lo pueden llenar y hacerlo firmar por su cliente, y el cliente no necesita ir, tienen que ir ustedes con eso y una fotocopia del DNI del cliente, y ustedes se presentan en el expediente. Ahora, bueno, obviamente que estamos con el tema de que se han restringido la atención nuevamente en las comisiones médicas, entonces no están atendiendo por mesa de entrada. Pero ustedes se presentan con ese formulario de patrocinio, que creo que la doctora se los pasó, y con la opción del domicilio, que indica la resolución 11 del 2018, y la fotocopia del DNI del cliente de ustedes. Y se presentan por mesa de entrada, y ustedes dicen que vienen a patrocinar, que tienen el cliente, y ahí ahí enseguida le van a decir, pero tiene patrocinio letrado, no importa, yo acá tengo, es mi cliente, o sea, se lo tienen que aceptar. Entonces le van a dar, se lo van a tomar, y ustedes ya van a estar habilitados para ingresar por la página de la FIP en patrocinio letrado. Después van a ver el expediente y lo van a poder tramitar por la página de la FIP y van a recibir las notificaciones electrónicas. Pero es importante, dentro de los 21, 22 días, si no ha llegado, digamos, ninguna carta de la RT notificando algún tipo de procedimiento, que nos presentemos en la comisión médica ya con el patrocinio del cliente. Podemos, como reitero el cliente, llenamos el formulario ese de patrocinio, el DNI, y la opción de domicilio, y nos vamos a aplicar. Y ahí ya vamos a tener el número de expediente. Ante cualquier contingencia, nosotros ya estamos presentados. Después, por notificación electrónica, por la página de la FIP, vamos a recibir todas las notificaciones. Inclusive, podemos subir documentación que creamos necesaria y conveniente referente a ese trámite, ¿no es cierto? Pero siempre hay que estar atento a tema de patrocinio, porque ya le digo, me ha pasado infinidad de veces ir a la comisión médica y no está, incluso en audiencias médicas, al lado encontrado con una letrada o letrado del patrocinio jurídico gratuito. En este caso, hemos, obviamente no discutido, pero claramente mi cliente está al lado, yo no la conozco a usted. Y tengo clientes que son fieles a su abogado y en algunos casos han discutido. Yo no la contraté y bueno, se armó una controversia ahí y en realidad prevalece la voluntad del cliente, quien decide quién es el patrocinante. Yo no sé si había alguna pregunta, Verónica, me lo decís porque no estoy viendo que escriben, pero no sé si hay Sí, hay un alguna montón. pregunta personal que me quiera hacer. Tenemos varias preguntas. ¿Querés Dime, que te las vaya haciendo? dímela. Viviana pregunta, ¿se puede presentar el patrocinio por la ventanilla electrónica? No, en este momento no, porque no, digamos, si no estás, si ellos no te habilitaron el trámite, porque en realidad por la mesa de entrada virtual que hay ahora, no te dejan entrar más que los trámites por el COVID-19 o reingreso o divergencia en el alta médica. ¿Mm? Esos trámites sí, podés ingresarlo y ya vas a obtener el patrocinio. Ahora, lo que es determinación de incapacidad y todos los demás trámites no, porque todavía no está permitido, no te lo dejan subir. Y en todo caso lo podés subir igual, pero no te tramita el expediente, que igual está el número de expediente. Bien, te hago otra pregunta. La ley 24.557 establece que la RT tiene 10 días hábiles para aceptar el siniestro.
Esos 10 días son prorrogables por 10 días más. Y la pregunta es, Sí, ¿quién controla el correcto. cumplimiento de ese plazo y bajo qué argumentos puede prorrogarse? No, no hay ningún argumento que se pueda prorrogar. En realidad el cumplimiento el cumplimiento lo tiene que controlar el letrado. En este caso, el jugador tiene que ser notificado fehacientemente a los 10 días de la prórroga, digamos que es opción de la prórroga, la RT. Bien. Si no, si pasaron los 10 días y el trabajador no es notificado, el accidente está aceptado. No hay, digamos, no hay extensión del prórroga tampoco. Decirme alguna otra pregunta. Sí, tenemos un Escucho. montón. Si Sí. la ART notifica por carta documento que se toma un plazo de 10 días para resolver, si acepta o rechaza el siniestro. Si luego no notifica nada, ¿se puede tomar como silencio y se podría iniciar el trámite por silencio en comisión médica? Sí, ahora ese trámite del silencio de la RT. Ahora en el próximo, Bien, lo en el hacemos próximo vamos a después. tratar. Sí, A ver, Daniela sí. dice, le pasó que un cliente presentó sus datos para que la represente y de la ART le dijeron que no fue posible porque ya habían iniciado la valoración con un patrocinio gratuito. En ese caso, pregunta Daniela, ¿cómo hace para revocar el patrocinio? Es la sustitución del patrocinio. Tiene que ir por sustitución de patrocinio. Si la valoración está realizada, aceptada por el cliente, habría que ver ahí si está aceptada por el cliente, digamos que es, y ya está el servicio de homologación, se expidió al respecto, ya es cosa jugada administrativa. Ahora, si el servicio de homologación no se expidió al respecto, puede sustituir el patrocinio, claramente, no hay nada que se lo pueda impedir. Bien, Decime. alguien hace un comentario que le cambiaron el relato del accidente a la trabajadora, la médica de la ART, y le rechazaron la cobertura. Bueno, supongo que esas cosas suelen pasar, ¿no? Esas cosas pasan a menudo, constantemente pasan. El trabajador va a relatar de una manera el accidente y el que, a veces no es el médico que escribe, tampoco es la secretaria que lo recibe, y escriben, yo no sé, bueno, hay errores, ¿no? Y hay otros que son horrores, ¿cierto? Y después pasa que el trabajador no, hay que acá un poco enseñarle que tiene que leer lo que va a firmar. Porque una vez que firmó, eso es una denuncia. Él está cada trabajador que va a relatar un accidente, de cómo sucedió, de cómo fueron los hechos, y tanto como una contingencia de enfermedad laboral, es una denuncia y vale como una declaración jurada. Y una vez que el cliente la firma, en realidad desvirtuar eso es bastante más complicado. Sí se puede desvirtuar presentando un trámite en la comisión médica por divergencia en las prestaciones, o por el rechazo en todo caso. Si hubo un rechazo pleno de la RT, hay que presentar un trámite por rechazo, que corresponde también con patrocinio letrado obligatorio. Sí, decime. Bien, otras preguntas. Que la ¿Una hicieron pregunta? Sí. Tenemos más. Dicen, ¿puede incluirse como gasto el precio del informe del perito de parte en la asistencia a la audiencia? No, no te lo aceptan. De hecho, habíamos dicho recién que claramente el artículo sexto de la resolución 298-2017 dice que las partes podrán designar médico de parte participar en la audiencia, pero los honorarios que esto irroguen estarán a cargo de los proponentes. O sea, cualquier tipo de gastos del perito están a cargo del que los propone. O sea, acá claramente el proceso no es tan gratuito como dicen, ni tampoco hay equidad entre las partes, porque uno no le puede decir al trabajador, mirá, un perito me cuesta un informe 5.000 pesos, ¿me das 5.000 pesos para pagarlo? Yo no se los pido. En todo caso, lo que yo hago en forma personal es tratar con el cliente un porcentaje de honorarios
por todos los gastos, porque estos gastos hay varios a los peritos. Si uno quiere tener una buena audiencia médica, es importante concurrir con un perito, y hay que hacerle entender al cliente que 2 puntos que le saquen o 3 que le saquen de la comisión médica significan a veces miles de pesos. Yo tuve, digamos, hace poco, bueno, te lo conté que lo verá, acá, y gracias al perito lo peleé, una incapacidad, que me daban de un 12%. Bueno, me presenté perito médico y la elevé a 17,50. 5,5 porcentaje más de incapacidad con el perito médico. Y significó muchísimo dinero. La realidad y ahí yo le hago ver al cliente cuál es la diferencia de ir con el patrocinio letrado que impone la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, siendo que obviamente no tiene la obligación, porque nadie le dice que él tiene que concurrir con un perito. Él va y presencia la audiencia como cualquiera. Pero la realidad es que si uno quiere defender al cliente, lo bueno es saber que uno tiene que contratar un perito idóneo en la materia. Hay muchos acá, hay muy buenos, la verdad que tenemos muy buenos peritos acá que trabajan en la comisión médica, y que en realidad cobran un dinero, pero ese dinero hay o mostrarle realmente lo que recién estábamos hablando, en la resolución 298, artículo 7, donde los gastos de los peritos médicos no lo paga la ART. Se hace cargo, en este caso se hace cargo siempre el letrado, pero el letrado, para hacerse cargo de los peritos médicos, necesita dinero, claramente. La ART no lo va a pagar nunca, ni los gastos del perito médico, ni los estudios que se realicen en forma particular. Porque hay muchos obreros que tienen obras sociales que la realidad es que son bastante pobres en el sentido de que no pueden ni siquiera hacerse un estudio, y no son pocas las veces que nosotros pagamos estudios, o sea, que no, y no podés dejarlo sin defensa del cliente, sabiendo que le corresponde un 20% de capacidad, y la comisión médica, si va a ir sin el perito, y sin los estudios correspondientes, le va a dar 10 o 12. Porque ellos son rápidos para darte menos incapacidad, hay que tener en cuenta eso. Más allá de lo que se habla de equidad, ¿no? Se habla de un montón de cuestiones, y que en defensa del trabajador, y que hay que estar... La ley 27348 se hizo para mejorar las prestaciones de las comisiones médicas, para mejorar las prestaciones del trabajador, todo muy lindo. Pero cuando va a las comisiones médicas, y yo lo he visto y lo he comprobado infinidad de veces y tengo expedientes, que no son pocas las veces que no... Primero, nosotros no somos bien recibidos, siempre nos miran como un sapo de otro pozo, y como un enemigo a combatir. El letrado en la comisión médica, usted tiene que tener en cuenta que somos los enemigos a combatir, porque en realidad el letrado de parte es el que más problemas le va a traer, ¿no? Y el que más le va a exigir, porque el letrado de parte va a querer exigir el mejor porcentaje de incapacidad y el mejor dinero que pueda cobrar. Dicho esto, por eso es muy importante el tema del perito médico, y tenemos derecho a presentarlo de acuerdo artículos de la resolución 298, el quinto párrafo, pero también nos dice ese párrafo que podemos presentarlo y el perito tiene derecho a ser oído en la audiencia y exponer lo que crea conveniente, pero a su vez también nos dice, pero pagalo vos lo presentaste, a ver, yo no tengo nada que ver. El trámite es gratuito para el trabajador, pero bajo mis condiciones. Eso es lo que hay que hacer una lectura de la ley, bajo las condiciones de la ley 27348, es gratis. Pero si vos querés imponer otras condiciones y querés mejorar, digamos, y realmente validar la capacidad que tiene tu cliente, hay que recurrir a un perito médico de parte. No hay otra alternativa. Realmente las enfermedades que son las llamadas profesionales y aquellas que no están listadas. Hay muchas enfermedades que no están listadas. Por ejemplo, esto lo voy a hablar un poquito más adelante, pero ya que salió el tema lo voy a hablar ahora. Tenemos muchísimos problemas de columnas que no son reconocidos en las comisiones médicas. Cantidad de problemas de columnas. Sin embargo, en el baremo, en el 49 de 2014,
que es bastante amplio. Tenemos las enfermedades de columna reconocidas, ¿no? Y en el cual hay una serie de requisitos y que dice que tiene que haber un término de 3 años en el cual está laborando el trabajador y que tiene que haber gestos y movimientos repetitivos. ¿Sí? Así dice el baremo 49 de 2014. Por al menos 3 horas por día durante la... Y tenemos muchísimos problemas de columna. De hecho, la realidad es que la mayoría de los problemas de columna no te lo reconocen en la comisión médica y terminando por demanda. Y gracias a Dios que vamos por demanda, porque en definitiva, al último, la demanda siempre es más beneficiosa para el letrado y para el trabajador, porque tenemos otros rubros que se cobran ahí como la incapacidad psicológica. Estas enfermedades no son reconocidas en la comisión médica. Tampoco son reconocidas las varices bilaterales, la hipoacusia. Vos podés decir, sí, no, pero yo traigo acá el informe que en el trabajo mi cliente, hay el caso que dice que soporta decibeles de más de 100, que es lo que exige la normativa. No, bueno, pero el agente, el riesgo, y te hacen todo el informe del caso. Cuando te sacan el dictamen médico, te dicen que es una enfermedad inculpable. Claramente lo podés apelar a la Comisión Médica Central. Pero ¿qué pasa acá? Tenés el plazo de 60 días para apelar a la Comisión Médica Central. 60 días hábiles. Y se puede poner un plazo de 30 días hábiles más. Cuando queremos acordar que Dios no nos agarre otra cuarentena, o feriados y feriados patrióticos y fines de semana largos, terminamos yendo en un proceso de entre 6 y 7 meses. Entonces, por lo general, esto es lo que yo acostumbro, no sé, cada cual después verá qué es lo que hace, o hay colegas que harán de otra manera. Por lo general, yo voy por ser judicial. Lo haga más corto el camino, mientras la comisión médica está por decidirse, la comisión médica central, sí o no, enfermedad profesional, yo ya tengo la apertura a prueba. Y de ahí hablamos de otra manera. Por eso que es importante tener presente que es necesario que nosotros también tengamos un perito médico que pueda asesorarnos sobre la incapacidad del cliente y que pueda acompañarnos en la audiencia médica. En definitiva, si uno habla con el cliente, la mayoría de los clientes siempre que vienen a cualquier estudio es porque tienen la confianza, vienen por recomendación de alguien, entonces ustedes tienen que hablarle, como dice el gaucho, a calzón quitado. Mira, hermano, hay que pagar cosas, la comisión médica trabaja de esta manera, ya lo vimos, digamos, 15 médicas. Yo la realidad es que para pagarle al perito médico tengo que cobrar un extra porque si no, no puedo pagar. Yo la realidad es que no tengo otro recurso más que cobrarte a vos y pues es la verdad. Entonces ahí sí podemos llegar a un entendimiento con el cliente y poder cobrar parte de un porcentaje de honorarios. Igual hay gente que por ahí, o hay colegas que no le quieren cobrar, pero bueno, cada cual verá si le cobra o no. Si hay alguna pregunta, Verónica, bueno, estábamos hablando de la determinación de la incapacidad, ¿no? Después de la valoración del daño, viene el trámite de la determinación de incapacidad. También es un trámite que, una vez que lo presentamos, que lo presenta la RT, es un trámite que la comisión médica se toma su tiempo, ¿no? Porque pide el informe del caso, estudios médicos y todo lo demás, entonces eso va a demorar. Y tienen hasta 60 días hábiles para formar el expediente y citar a audiencia médica. Cuando nos citan a la audiencia médica, de vuelta a lo mismo, nosotros tenemos que ir ya, por eso decía después, presentarnos en la comisión médica ya con el patrocinio letrado, digamos, con la planillita llena. Hola, venimos acá, qué sé yo. No nos van a mirar nunca con buena cara, nunca nos miran con buena cara. No importa, en ningún lado nos miran con buena cara cuando se presenta un abogado.
pero ahí nos presentamos con los formularios llenos, o si quiere el cliente también puede ir, firmarlo delante de la mesa de entrada, y si no, lo llevamos nosotros. DNI, formulario de patrocinio letrado, y la acción de domicilio de la resolución 11 del 2018. Nos presentamos y decimos, venimos a patrocinar a este señor. Por lo general, siempre el expediente está cargado, por lo general. Si el expediente no está cargado, la RT no inició el trámite. Entonces, ese trámite va a ir por divergencia a la determinación de incapacidad. Que lo inicia el trabajador, no lo inicia la RT. ¿Me explico? Entonces, vamos a tener que, si lo iniciamos nosotros, de vuelta a la inversa, la comisión médica, en este caso la superintendencia, le exige al RT que en 5 días todo el informe del caso y la documentación necesaria a los efectos. Dice la ley que hay que la normativa que, bueno, que le aplica por no haber presentado, yo nunca lo vi. Esa multa debería ser para el trabajador y nunca el trabajador ve nada. La realidad es esa. Pero bueno, está claro cómo pasamos de un trámite a otro. Si lo presenta la RT, es un trámite de determinación de incapacidad. Si lo presenta el trabajador, es un trámite por divergencia de la determinación de incapacidad. ¿Por qué? Porque pasados los 20 días que le correspondía iniciar la RT, no lo inició. Y también es muy común esto, que la RT no lo inicie, porque se olvidan a veces, qué sé yo, se olvidan, pero se olvidan bastante seguido. Por eso yo le decía que hay que tener muy en cuenta cuando ustedes asesoran al cliente y que el cliente le está por decir, mire doctor, que ya me dijeron que me van a dar el alta la semana que viene, porque estoy con rehabilitación el alta la semana que viene. Bueno, hay que llamarlo al cliente y asesorarlo. Te van a dar el alta. Perfecto. Fíjate abajo, cuando firmás, diga la incapacidad. Vos te operaban de meniscos, claramente, o te hicieron una meniscectomía, tenés una incapacidad a determinar, o cualquier otra cirugía. Tratamiento de mano, de dedos, no sé, cualquier otra cuestión que genere incapacidad, y que nosotros ya la tenemos vista que va a tener incapacidad, decirle al cliente, porque esto es parte de la profesión nuestra y de estar atento a eso, que le pongan que tiene incapacidad. Hay 2 cuadraditos que dicen sí o no, que la cruz esté en el sí. Si está en el no, y no se lo quieren enviar, ustedes tienen que decirle al cliente, por lo menos lo que yo hago, no le voy a decir qué es lo que le tienen que decir a ustedes, pero lo que yo hago, firma en disconformidad. Y cercan a veces, porque hay un par de médicos de un sanatorio muy conocido, acá, que está en una avenida, le voy a dar el nombre, pero hay 2 médicos que tienen la costumbre, que operan a los clientes y le ponen sin incapacidad. Y he mandado al cliente especialmente a reclamarle, y dice, no, pero eso después vos lo tenés que arreglar con RT. Lo despachan de esa manera. Claramente no es ingenuo que le pongan sin incapacidad, no es ingenuo. Porque la ingenuidad no es de parte de ellos que saben. La ingenuidad puede ser que no sabe. Ellos saben que si le ponen sin incapacidad, el trámite tarda mucho más. Y acá tenemos una cuestión. Nosotros, gracias a Dios, los clientes que tenemos siempre vienen durante el tratamiento cuando se accidentaron. Hay mucha gente que no concurre. Entonces, en este sentido, lo que hace la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, anda un señor o una señora por todos los centros de rehabilitación, entrevistando a los accidentados. Lo primero que le dicen, no tenés que pagar nada, vos tenés servicio de patrocinio jurídico gratuito, y te lo paga la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o la RT, en este caso. Es lo primero que le dicen. Pero no le dicen qué tienen que hacer en caso de estar disconforme con el alta, o cómo tienen que leer el alta para saber si está de acuerdo a las formalidades. Porque puede tener un error formal o material el error material es que se equivoquen en algún dato, y el formal es que le pongan que no tienen capacidad. Pero en esto no se lo asesoran.
Entonces pasa que muchos trabajadores, después, pasó el tiempo, a lo mejor pasaron 20, 30 días, 40 días, y alguien les dijo, pero che, mirá que a vos te tendrían que pagar algo, o andar a consultar a un abogado, y te vienen con esa planillita ya, con el alta médica, y vos lees y le pusieron sin incapacidad. ¿Y qué te pasó? No, me operaron del tobillo, y leo, y siempre es el mismo médico. Qué casualidad, o los dos mismos médicos. Entonces no hay ingenuidad. Lo que uno tiene que hacer con el cliente es asesorarlo debidamente en estas pequeñas cosas, y que son grandes cosas, porque en definitiva es lo que va a dirimir mañana en el trámite para determinar la incapacidad o una valoración del daño, que en definitiva es para el beneficio de él. ¿No? Entonces, esas cuestiones son importantes a tener en cuenta a la hora de que el cliente va a ir al sanatorio, donde lo están atendiendo, y le van a dar el alta, ¿cierto? Entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que es muy importante seguir el expediente desde el primer momento, porque también tenemos que decir, asesorarlo al cliente, que tiene que ir y concurrir todos los días, si lo citan, a tratamiento. Porque que también lo que están haciendo las RT, y lo han hecho varias veces, es suspender las prestaciones por abandono de tratamiento. En algunos casos en que no han ido a kinesiología o no concurren al médico, porque hay mucha gente que lo toma como que, y no voy, che, yo no tengo ganas, llovió, pasó el colectivo, lo perdí, ¿no? Lo perdí y pasó y no quise ir. Entonces ahí la RT inicia un trámite de tratamiento. Y ese trámite, obviamente, después hay que rebatirlo en la comisión médica, a una audiencia médica, con elementos probatorios que podamos acreditar que el trabajador no es que no porque no quiso, sino porque hubo un impedimento, un certificado médico, no sé, o hay de algún otro tipo de impedimento que no pudo ocurrir, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a encontrar con un problema, que si ellos le suspenden el tratamiento, inician el abandono de tratamiento, que es un trámite muy común, que lo inicie el AT, tenemos que ir después a la comisión médica a pelear ese trámite, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando del trámite de determinación de incapacidad y pasamos al abandono de tratamiento. ¿Por qué? Porque un poco veníamos con el tema de que hay que tener cuidado con el tema del cliente y siguiéndolo, pero bueno. La ley 24.557, en el artículo 7, nos dice claramente en el tema de la determinación de la incapacidad que cuándo lo tiene que iniciar la RT y cuáles son los elementos que tiene que presentar, ¿no? Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, Verónica, sobre el tema de la determinación de incapacidad. Tenemos varias preguntas. Si vos las vas a tratar más adelante, me decís. Santiago pregunta cuál es el trámite que hay que iniciar si el alta es con discapacidad y cuál es el trámite que hay que iniciar si el alta es sin discapacidad. O sea, si se determinó el alta, supongo. Si es con incapacidad, el alta, ahí volvemos de vuelta, hay dos cuestiones. Si es con incapacidad, es muy probable que el RT lo esté llamando al trabajador por una valoración de daño, para previo a un trámite de determinación de incapacidad se realice la audiencia de valoración de daño. Pero en este caso, si nosotros queremos, digamos, la realidad que eso va en cada letrado, si quiere, digamos, apurar el trámite o hacerlo más corto, una vez dado el alta al cliente, al damnificado, y está con incapacidad, podemos llamar al RT que corresponde y pedimos el trámite. Y la mayoría no tiene problemas ninguno para dar un horario y una fecha para concurrir con el damnificado para que se pueda determinar la valoración del daño, ¿no? Ahí se hace el IBD, que es lo que explicamos hoy,
si se llega a un acuerdo o no. Si no se llega a un acuerdo, se va directamente a la determinación de incapacidad, que también lo tiene que iniciar la RT. Y si en la misma pregunta que decía que si está sin incapacidad, ahí vamos nosotros, como trabajador, digamos, nosotros como representante del trabajador y el trabajador en sí, a presentar el trámite por divergencia en la determinación de incapacidad, que es lo que hacíamos referencia hoy y que está estipulado en la resolución 298-2017. Entonces, tenemos, por un lado, si es con incapacidad, tenemos dos cuestiones. La valoración de daño, que es antes de los 20 días, que es de los días a los 20 días que lo tiene que promover la RT. Si pasaron los 20 días, va por determinación de incapacidad, la realidad es esa, la misma RT lo promueve. Y si no lo promueve, tenemos que ir nosotros a promoverlo. Y ahí entra el trámite divergencia de la determinación de incapacidad. Ya cambia el nombre, eso lo promovemos nosotros, ¿no? Iniciado el trámite, iniciado por nosotros, la RT va a otorgar, la CRT le va a otorgar a la RT un plazo de 5 días hábiles para que adjunte el informe del caso, ¿no? Y acá, la realidad que tendrán los recaudos del artículo 17 de la ley 27.348, todos los recaudos que tiene que tener la RT a los efectos de continuar con el... Decime, Verónica. Bien, tenemos varias preguntas. ¿Qué sucede cuando las prestaciones médicas se realizan en otra localidad diferente del domicilio del trabajador? Si me la puedes repetir. Sí, no sé Te escuché cortado. exactamente cuál es la pregunta de Cintia, pero dice, ¿qué sucede cuando las prestaciones médicas se realizan en otra localidad distinta del domicilio del trabajador? Supongo que hará referencia si el La trabajador realidad que puede concurrir. No sé. no, bueno, sí, ahí ya sí, puede suceder. Acá, antes de la cuarentena, venía mucha gente en Necochea a realizarse las prestaciones acá, porque tenía otra medicina de complejidad, estudio y demás. Sin embargo, en el momento de la determinación de la capacidad y los trámites de la comisión médica, hay que hacer uso de la opción del domicilio, que es el formulario que yo te envié de la resolución 11 de 2018. No tiene, se puede hacer porque inclusive la red puede disponer que las prestaciones se otorguen con el prestador que él crea conveniente, siempre y cuando no le cause perjuicio al trabajador, y que esas prestaciones que él le otorga en otra ciudad, a su vez la RT le brinde la movilidad para poder ir hasta esa ciudad y realizar las prestaciones. En este caso yo tuve muchos clientes de Necochea que venían en remis, la RT los mandaba en remis porque está dentro de las prestaciones en especie, que le corresponde a la RT pagar. Bien, otra pregunta. ¿Qué sucede con las nuevas enfermedades que se generan por el teletrabajo? Por ejemplo, cervicales. Las enfermedades, y estamos ahí de vuelta en lo mismo, son las enfermedades no listadas, las que no contempla el baremo del 49-2014, el 658-96. Entonces, estamos en las enfermedades no listadas. Para ese tema tenemos que, de vuelta a lo mismo, realizar un informe del caso, saber cuántas horas está trabajando. Ahí, como dijimos hoy, hay una exigencia, pero que no es rígida, no es pétrea, la exigencia del decreto 49-2014, que es el baremo, que tiene que haber un trabajo repetitivo, posiciones forzadas, por un lazo de 3 años, pero eso no es rígido, eso puede cambiar. Puede cambiar con el informe de un perito médico, con los estudios médicos que se realicen, y acreditar que hay que ese agente del riesgo, ¿no?, del trabajo que está teniendo es la relación de causalidad para determinar enfermedad profesional. Obviamente que, digamos, el teletrabajo hay posiciones forzadas que habla el baremo 49-2014, gestos repetitivos,
Entonces nosotros podemos suponer que si esa posición la realizó durante un tiempo, puede adquirir una acción coronaria que es, si no es reconocible, por lo menos por la comisión médica, sí es reconocible en sede judicial. Comúnmente decimos que son las enfermedades extrasistémicas. Sí, Verónica, te escucho. Bien, Germán comenta, al trabajador le dan el alta sin incapacidad y se le pasan los 5 días para presentar la divergencia en el alta. ¿Cómo se procede? Nos cuenta que fue con un cliente a la comisión médica y no lo dejaron ni hablar y le mandaron a solicitar el reingreso por telegrama. Claro, es correcto. Hay que, si pasados los 5 días el cliente, o sea, digamos, pasó los 5 días y sigue con dolores y dice, bueno, no, quiero ingresar de vuelta a la RT. No es ingresar de vuelta, es el reingreso. Hay que notificar por carta telegrama, esto está bien, está buena esta pregunta. No tenemos que tener empacho en mandarles cartas de telegrama del TCL a la RT porque es gratuito, eso no lo paga el trabajador. Sí, en cambio, si le mandamos a la comisión médica, hay que pagarlo. El único telegrama gratuito es para las RT, digamos, dirigido a las RT. Entonces, cualquier cuestión que nosotros tengamos que comunicar a la RT, es bueno comunicarlo por telegrama porque nos queda el elemento probatorio que nosotros ya notificamos, que solicitamos el reingreso por agravamiento o por reagravamiento de la patología por la cual fue dada de alta, y nos queda la constancia ante el silencio de la RT. Si la RT guarda silencio, pasados los 10 días, podemos iniciar el trámite en la comisión médica, ante el silencio de la RT, ¿cierto? Que es el trámite que se llama ante el silencio de la RT, y que vamos por el reagravamiento, que es el trámite de reingreso, porque obviamente la enfermedad o la patología o lo que fuere, se reagravó. Entonces sí corresponde por TCL notificar a la RT o solicitar a la RT el reingreso. Verónica, te escucho. Sí, hacemos una preguntita más y seguimos. Preguntan si puede hacerse en simultáneo el reclamo en comisión médica y la vía judicial. Nada te lo impide. Nada te lo impide. No hay nada. Después se expedirán. En el momento que conteste la demanda de la RT, dirá que hay un expediente abierto en la comisión médica, y pedirá las constancias del expediente abierto y después se decide en sede judicial, pero no hay nada que impide hacerlo, para nada. De hecho, yo a veces ni siquiera llego a una apelación en comisión médica porque voy directamente por tribunal. Depende del caso, por supuesto, ¿no? Hay casos que por un dedo de 2% de incapacidad o 1%, no sé. La valoración la hace el letrado a veces en ese sentido. Por ejemplo, si ha habido tengo un caso de un robo violento, que hubo una balacera que al cliente se le dejó algún daño, pero era más, el monto muy superior en el tema del daño psicológico que el daño físico. ¿Me explico? Entonces la valoración la tiene que ser el letrado, que es lo que le conviene, que es lo que es muy importante ahí saber, tener los números más o menos hechos. Hay una tablita inclusive que uno va haciendo y va trabajando el número y saber. Por eso también es importante la consulta con el perito médico, saber la incapacidad del cliente, ¿no? Y yo digo, cuando un trámite tarda mucho, también hay que valorar de recurrir a la justicia también, ¿no? Porque la exigencia es de la 38 que el previo paso por las comisiones médicas. No está especificado claramente que debemos terminar todo el proceso. Pasamos por la comisión médica. ¿Sí, otra pregunta, Verónica? No, creo que contestaste básicamente las que fueron haciendo a la medida que charlamos, así que seguimos. Vamos ahí por el rechazo de la contingencia por parte de la RT. Eso es lo que estaban preguntando hoy, ¿no? En este caso, la RT debe cumplir con los recaudos del decreto ley 1475-2015, ¿no?
Y debemos tener en cuenta que también hay disposiciones, o hay resoluciones ahí que están dispersas, como la 525-2015, la 886-2017, y la última, la 9-2018, ¿no? De 2018. El rechazo es la última herramienta que debe emplear la RT. Sin embargo, no es la última herramienta, es la primera herramienta que utilizas. Vos vas por un problema de columna, un disco, y enseguida te hacen una radiografía, una resonancia magnética que hacen al cliente, y a los 3 o 4 días ya lo rechazan. Enfermedad inculpable le ponen, ¿no? Según la ley debe ser la última ratio, ¿no? Es la última herramienta que debe emplear la red. Pero esto no es así. En la práctica, ellos todo lo que es enfermedad por lo general lo rechazan. Después veremos cómo lo arreglamos. Si lo arreglamos en un juicio o lo termina arreglando la SRT, veremos, ¿no? Si bien se han dispuesto mejoras al el decreto ley 49/2014 y las resoluciones, la 475/2017, la 739/2017, tenemos la 844/2017 y la 42/2018, que variaron los conceptos e incorporaron secuelas incapacitantes en grado de enfermedades profesionales. Muchas, ¿cierto? Entonces, en honor a la verdad, se ha mejorado bastante. Eso no significa que se llegue a cubrir todas las enfermedades profesionales, ¿no? O todos los daños. En este caso, por eso siempre hablamos de un informe del caso, siempre es bueno tener. Cuando nosotros, veo que antes se llamaban, por ahí los colegas ya tienen más tiempos, la minuta, ¿no? Tomar la minuta al cliente, de la narración de los hechos, de qué trabajo hace, digamos, cuántas horas, cuáles son los agentes de riesgo que hay en el trabajo. Hacer un informe del caso completo y también tener una entrevista con un perito médico para que lo evalúe y que pueda realmente orientarnos en el tema de las enfermedades y que el daño esté, digamos, relacionado con el hecho o en ocasión del trabajo. En este caso debemos ser claros. Hay enfermedades que nunca las va a reconocer la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ni la Comisión Médica, porque son enfermedades del trabajo de mucho tiempo y que les lleva mucho dinero. Cuando tengan que pagar las prestaciones dinerarias, muchísimo dinero. Okay, la mayoría de las veces es una cuestión de dinero y no de reconocimiento, ¿no? Por eso que cuando se habla de que la ley 27348 trajo aparejado beneficios para el trabajador y bla, 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 no es tan así. No. Hay beneficio en algunas cuestiones y en otras cuestiones no es tanto. Entonces, en este caso de las enfermedades profesionales, ¿no? Debemos tener en cuenta de hacer un informe completo del caso. Y si es posible, los estudios. Y tener, digamos, si es posible, una pericia médica de parte, donde relacione el hecho, digamos o la patología que lo aqueja al damnificado, el cliente, con el trabajo. Por eso habla de la relación y de la causa con el trabajo, ¿no? El hecho en ocasión del trabajo. Si es una afección coronaria de un trabajador del transporte, claramente los gestos repetitivos en el asiento, que no todos los asientos son ergonómicos, van con la espalda de diferentes posturas, con el tiempo le causan enfermedades que una discopatía, hernias de discos y demás. Esas enfermedades, por lo general, presentadas en las comisiones médicas, no van a tener buena recesión. Sí, buena acogida en los tribunales del trabajo. Y de hecho son demandas que prosperan y en buena forma, ¿no es cierto? Entonces, teníamos los trámites estos por las enfermedades, cuando generalmente los trámites de rechazo, la contingencia son por enfermedades, no son por accidentes.
a no ser que sea un accidente in itinere, que son los accidentes in itinere, ellos ponen, eso es otra cuestión, ponen mucho el ojo sobre los accidentes in itinere, en cómo se hizo, digamos, cómo se hizo el daño, qué forma cayó, quién lo llevó por delante, si fue solo. Digamos, ponen mucho reparo digamos, cómo fueron las circunstancias del accidente in itinere, ¿no? Son dos cuestiones, enfermedades y los accidentes in itinere, donde las RT son más quisquillosos ahí. Por eso, el relato de los hechos sería bueno, siempre sería bueno, que el cliente antes, no sé, de hacer una denuncia en la RT, siempre lo vea el abogado, pero nunca es así. El cliente va y se hace atender y por ahí cuenta lo que le vino a la memoria o a la cabeza y firmó lo que, y después el abogado tiene que andar acomodando molinos en el viento. Hay cosas que una vez que fueron relatadas y funcionan o hacen las veces de declaración jurada, no se puede cambiar fácilmente. Entonces, en esa cuestión debemos tener en cuenta que hay que, el informe del caso tiene que ser muy completo, ¿no? De cómo fue el relato de los hechos, los estudios clínicos, el análisis, ¿no? Y si es posible un informe de un perito médico, aparte, que lo firme. Acá hay 2 o 3 peritos, yo después se lo puedo pasar por privado a Verónica, que trabajan muy bien en Mar del Plata, son muy buenos para ir a la comisión médica, van a defender el porcentaje de incapacidad, lo van a asesorar a ustedes en las contingencias, no solamente de accidentes de trabajo, sino de enfermedades profesionales, incapacidades laborativas permanentes de más del 66%, son muy buenos peritos. Cobran, pero bueno, lo que cobran, lo que hay que pagar, vale. Entonces, cuando tenemos el rechazo a la contingencia por parte de la RT, siempre es por enfermedades, por lo general. Y accidentes in itinere, que yo le llamo mal narrados, mal contados. Cuando usted hace un cuentito mal, hacemos un cuentito mal y tiene un principio, pero el fin no coordina o no condice con el principio, porque el damnificado, hay algo que va cambiando la versión, y a la RT no le cuadra ese cuentito, lo pone en duda, se toma los 10 días, lo notifica fehacientemente por carta documento, que se toma 10 días más, que es lo que le permite la normativa, y después rechaza la contingencia. A veces no se toma los 10 días, a veces es como en el umbral de la justicia, el límite los echan. Y se lo ve el médico, ya obviamente hay un disquete claramente donde ellos, digamos, le hacen 2 o 3 preguntas y por ahí algunos estudios rápidos, y en 2 o 3 días ya le están dando el alta y en 2 o 3 días ya le están rechazando también el siniestro. Por eso es muy importante sentarlo al cliente, primero solicitarle el alta médica o la denuncia del accidente. Vanessa Tevis, y si toma los 10 días y no notifica el rechazo, si se toma los 10 días y no notifica el rechazo, queda firme, es porque ya aceptó el siniestro, no notifica el rechazo. Y si también no notifica que hace uso de los 10 días, el siniestro queda aceptado. Respondí a esa pregunta, continúo en este tema. Es muy importante hablar con el cliente y decirle que traiga la denuncia que hizo, y la denuncia no es más ni menos que el ingreso a tratamiento o el alta médica, porque a veces es así, es como el portero, entra a la puerta y vuelta para afuera, le dan el ingreso y ahí nomás el límite le dice, tomá, acá tenés de vuelta, llévatelo porque acá te doy otra planillita más, firmá acá, le dice, pero ¿y esto qué es, doctor? Esto para que no vuelvas más. A ver, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque no les cerró lo que les dijo, en el caso del accidente in itinere. En el caso de las enfermedades profesionales, las RT tienen otro problema. Ellos saben que cuando viene el informe del caso, y cada caso tiene siempre hay un analista dentro de la RT,
que conocen bastante del tema, y conocen muchísimo del tema, conocen de la normativa, y ellos saben que esa es una enfermedad profesional. Pero digamos, hay un patrón del RT que, a seguir, que es siempre el rechazo. Te voy a rechazar por las dudas, por las dudas. Después me cobrarás en sede judicial, pero primero te voy a rechazar. Por eso, si hay un rechazo por parte del RT, debemos iniciar el trámite de rechazo de la contingencia de parte del RT. Este trámite lo iniciamos nosotros, el trabajador, en este caso, con las exigencias del artículo 16 de la resolución 298-17. Llevamos siempre el patrocinio letrado. Antes la carta poder. La carta poder solamente ahora funciona si tenemos que enviarlo a la Comisión Médica Central con documentación, enviamos la carta, digamos, hay que certificar la firma ante escribano o ante la mesa de entrada, ya casi no tiene uso. Entonces decíamos, tenemos que ir, en el caso de accidente initine, se exige la copia de la denuncia, la exposición policial y el croquis ilustrativo del trayecto. Es muy importante. Ustedes se van a encontrar, y si ya nos han encontrado con muchos clientes que vienen y dicen, me rompí la rodilla, no sé, me fracturé, tuve una fractura expuesta, pero no me vio nadie. ¿Y quién te auxilió? No, me fui a casa así. No hay mayores testigos, no hay más. A veces hay accidentes que no son creíbles. Entonces hay que defender o buscar la forma de poder encuadrarlo dentro de lo que es el accidente y que el relato de los hechos sea concordante para tenerlo como un accidente in itinere. En muchos casos sí hay exposición policial, porque fue un accidente, cuando iba al trabajo lo agarró, iba en bicicleta o en la moto, o se cayó del colectivo. Hay casos de gente que se lastima en el colectivo viendo al trabajo. Yo tenía hace poquito una señora que frenó de golpe el colectivo, se paró para bajarse y se rompió una pierna, ¿cierto? Bueno, tenemos, dentro de esos trámites que presentamos, la denuncia del accidente ante la RT, que en realidad cuando dicen la resolución 298-17, la denuncia del accidente de la RT, está mal dicho, no corresponde. En realidad es la planilla de ingreso a la RT, o sea, porque denuncia, básicamente es que cuando se presenta el damnificado en la RT y relata los hechos con la secretaria, y eso lo vuelcan en el sistema, después se imprime esa planilla, que es ingreso, que es la baja laboral, en todo caso, y esa viene a ser las veces de denuncia de la contingencia. Pero también puede pasar que yo, por ejemplo, he denunciado hace poco un accidente laboral por TCL. ¿Por qué? Porque el cliente le dijo al empleador, y el empleador dice, no, pero esto no, ¿para qué lo va a denunciar? ¿Qué sé yo? Se negaba a denunciarlo. Entonces, bueno, me vino a ver, inmediatamente cursé TCL a la RT, y bueno, ya a las 48 horas lo estaban citando para revisarlo, y bueno, le practicaba cirugía porque tenía una mesentomía, se había golpeado, se había caído entre unos bultos, unas cajas, bueno, lo tomaron como un accidente de trabajo. Pero en este caso hubo una negativa del empleador y justificada de no sé si por falta de personal o por qué, que no denunció a la RT, y la obligación del empleador es denunciar inmediatamente a la RT la contingencia ocurrida con el empleado. Si no la denuncia, ustedes también pueden denunciarla, podemos denunciarla mediante TCL, ¿no? Denunciando las circunstancias. En el telegrama que siempre hay que poner, no olvidarse, porque son las exigencias de la resolución que estamos en tratamiento, debemos poner el nombre completo del damnificado, el DNI
datos completos del empleador, la contingencia a la que se le refiere y el lugar del hecho donde fue o donde ocurrió el accidente de trabajo. ¿Mm? Ahí lo enviamos y si es posible el número telefónico del siniestrado, porque por lo general está pasando ahora que lo que estaba pasando, que le mandan un mensaje para que se presente ante el préstamo. ¿Mm? Así que bueno, tenemos ahí esas cuestiones también que tenemos que ir resolviéndolas sobre la marcha y sabiendo que tenemos a disposición un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar a favor del accidentado para poder ir haciendo más ágiles los trámites. Verónica, no sé si había alguna pregunta, no estoy leyendo la... Sí, tenemos varias está preguntas. Verónica. Tenemos varias. Sí. ¿Escuchás? ¿Te voy haciendo? Sí, dime. Cintia dice, ¿se envía telegrama con el relato del accidente in itinere? No, solamente se menciona dónde fue el hecho, digamos, dónde fue el hecho, que fue el accidente, y digamos, para el empleador que trabaja, siempre hay que mencionar el empleador, siempre. Todos los datos del empleador, la empresa, la dirección del empleador, el quit y los datos completos del trabajador, ¿sí? Y en el horario que fue, y obviamente en el trayecto. Si fue en la calle Alberti, ponerle entre Gascón y entre Arenales y La Madrid, hay que relatar que fue de la calle Alberti a tal hora, y nada más que eso. Sin relatar más nada, sin ser muy abundante. Después, obviamente, que en el relato de los hechos hay que tener en cuenta esto, que si el cliente nos viene a ver antes, tenemos que prepararlo para que el relato sea consistente, coherente, de cómo funciona un mecanismo de accidente, digamos, de cómo, para que le dé una forma creíble. Porque por lo general la mayoría son creíbles. Si lo agarró un auto, venía en bicicleta, no sé, o venía cruzando la calle, también lo agarró una bicicleta, una moto, obviamente es que es creíble. Hay accidentes que no los ve nadie, pasa una hora o a una hora del día que ni siquiera testigo hay. Entonces, el relato tiene que ser consistente con el hecho que le ocasionó el daño subsistente, ¿no? O la patología que tiene en ese momento. Pero tiene que ser, obviamente, un relato consistente para que después no dejar fisuras. Esa es la ventaja de cuando nos vienen a ver antes. Pero sí es importante no olvidar los detalles en el TC, esos detalles, porque ahí sí, la RT lo rechaza porque no está de acuerdo a las exigencias que exige la normativa. ¿Alguna otra pregunta, Verónica? Sí. ¿Cómo es el caso de la determinación de incapacidad cuando solo hay cicatrices, un corte en el rostro o cabeza sin limitación funcional? Está en el baremo 49 de 2014 las cicatrices en el rostro son resarcibles, va por centímetros, de acuerdo a los centímetros, de acuerdo a los puntos. Está en el baremo 49 de 2014, hay que tenerlo presente y de que yo trato de leer siempre porque hay muchísimas cosas, hay modificaciones, y nos vamos a encontrar con enfermedades que están listadas en ese baremo, prestar atención, 49 de 2014, que están listadas, y asimismo la Comisión Médica no las reconoce, pero no las reconoce porque es una política de ellos, porque hablamos anteriormente sobre el artículo, y volvemos a lo mismo, ¿no? De que las comisiones médicas están subvencionadas por la misma RT. Entonces, no quiero por ahí explayarme mucho en esto, pero está muy claro que nunca van a ser a favor del trabajador. Entonces, para eso somos bien recibidos en las comisiones médicas. Pero hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer, hay mucho tipo de enfermedades que son rechazadas y que perfectamente van después por una demanda y se ganan ampliamente. Y la verdad que no es nada despreciable el dinero, hay que prestar atención a las enfermedades. Las enfermedades profesionales tanto pueden ocurrir durante el trabajo, que el trabajador las manifieste, o cuando es dado de baja el trabajador,
jubiló, porque se fue. Por lo general, la mayoría de las RT no hacen exámenes preocupacionales, ni poco exámenes de egreso, no lo hacen. Entonces, si no tenemos exámenes preocupacionales, ya tenemos ahí una que la tenemos para ganar. Y si no hacen exámenes de egreso, que es lo que corresponde, también tenemos otra. Es importante tener en claro que todas las enfermedades pueden ser resarcibles. Hasta una se ve estando en el trabajo o fuera del trabajo. Hay un caso que se los comento así someramente para que lo tengan en cuenta y después lo busquen. Hay una causa a Yerbón con el Rápido Sociedad Anónima S.A. sobre accidente, sobre enfermedad profesional, en el Tribunal 4 de acá de Mar del Plata. Un fallo de una ACV que le reconoce el 100% de incapacidad. Presten atención a ese fallo, es muy bueno, es muy clarificador sobre el tema de la materia de enfermedad profesional. Y ese trabajador no le ocurrió la ACV en el trabajo, le ocurrió en la casa. Después de que dejó de trabajar se fue, al mediodía o pasado mediodía le ocurrió en la casa la ACV. Pero estuvo relacionado con todo un estrés que había en el trabajo, que venía desarrollando en el trabajo y por su profesión dentro del trabajo, que hubo una relación causal con su tarea y fue reconocida ese ACV como enfermedad profesional. Y se le reconoció el 100% en una cifra millonaria. Bueno, dicho esto, es importante no despreciar nada, porque todos pueden ser accidentes o enfermedades resarcibles, todos, los que menos imaginemos. Sí, a Yerbón con doble L, con el Rápido Sociedad Anónima. Es del Tribunal 4. El del Tribunal 4 porque no lo encuentro. Mira, estoy en simultáneo. Tribunal 4, sí, puede ser Tribunal 4. Bueno, no importa. Después te lo busco y te lo paso. Genial. ¿Sabes que hay una pregunta Después interesante? te lo busco y te lo paso. Tenemos una pregunta interesante. Dime. ¿Qué pasa cuando el trabajador no está registrado y el empleador no tiene contrato con ninguna RT? Que me parece que es una pregunta bastante recurrente en este tema. Bueno, ahí ahí va por el empleador no asegurado y también se puede ir por la comisión médica. Porque también hay dos cuestiones. ¿Es el empleador autoasegurado o no asegurado? Puede ser autoasegurado, es decir, que él mismo digamos, paga y declara ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que él mismo se hace cargo del seguro del trabajador. Eso es el empleador autoasegurado. Ahora está aquel empleador que no declara nada, que no le dice no cumple con las disposiciones de la ley 27348 ni la 2457 y no declara ningún trabajador asegurado. Claramente esto obviamente que es cuestión de denuncias que se deberían haber hecho con anterioridad de los entes sindicales y demás, porque el seguro es obligatorio. Si no es autoasegurado, tiene que tener una RT. Y por lo general, si el trabajador pide una RT, debe tener una RT y debe exigirla la RT. Porque por los autoasegurados, ya vemos lo que pasa, también se pueden determinar todas las incapacidades a través de la comisión médica. Uno va y hace los trámites, y va como empleador autoasegurado. Y también puede ir por los mismos trámites que dijimos anteriormente, por empleador no asegurado, porque están las dos. Tenés el empleador que no asegura nada porque quiere pagar, no está en la situación de pagar, que si no estaría en la situación de pagar, no debería tener empleado, porque hay un empleado que se lastima, o un trabajador que se lastima, o tiene una patología grave, y son a veces, depende de lo que cobra, y depende de la edad, son muchos miles de pesos. Entonces, digamos, estar jugando con ese tema. Pero sí, en los dos casos se puede recurrir igual a las comisiones médicas para que determine el porcentaje de incapacidad. Y los mismos trámites. Puede pedir también un reingreso a tratamiento o también puede tener una divergencia en el alta, porque a lo mejor el empleado autoasegurado lo manda, tenemos varios acá que son empleados autoasegurados, empresas en Mar del Plata,
Y tienen clínicas que trabajan con ellos, tienen prestadores que ellos le pagan, y entonces a los empleados los mandan ahí y los atienden. Obviamente no tienen que pagar nada. Y cuando le dan el alta a esa clínica, el empleado puede estar disconforme con el tratamiento y concurrir también a la comisión médica por el trámite. Lo mismo, va como contra el empleador autoasegurado. De la misma manera, como si fuera contra el RT, de la misma manera va con el empleador autoasegurado. En todo caso, ahí siempre, igual, si le queda incapacidad, claramente tiene que pagar igual. Sí, la causa está en el Tribunal 2, tenés razón, Ricardo. La pasaron ahí porque había otras causas, y el rápido había una conexidad de causas y la pasaron del 4 al 2, pero primeramente a Yerbón estaba en el 4. Bueno, dicho esto, el empleador tiene que pagar como paga la RT, porque la comisión médica debe determinar la incapacidad y también tiene que concurrir al servicio de homologación como concurre la RT. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Muchas veces se va a encontrar que el empleado no quiere tener problema con el empleador, entonces, bueno, ahí estamos en un problema nosotros, ¿qué le vamos a decir si él no quiere tener problema con el empleador? Porque esto obviamente le va a originar, pero sí hay que exponerle que de acuerdo a su incapacidad tiene que cobrar tanto dinero, porque a lo mejor si tiene, no sé, 2 años de trabajo, 1 año de trabajo, y tiene que cobrar por una incapacidad 2,5 millones de pesos, y a lo mejor hace otra valoración del empleado del empleador y dice, bueno, a mí no me importa nada, qué sé yo, voy por los 2,5 millones de pesos, qué sé yo. Sí, yo he tenido casos de eso, bueno, y que bueno, dice, no, yo prefiero perder el empleo que me pague, qué sé yo. Pero hay que estar con a cada cliente en particular y a sus necesidades. Pero tiene que pagar como cualquiera, claramente. Verónica, sí, te escucho. Te hago una última pregunta porque nos quedan 20 minutitos para la charla y me gustaría que termines. Miguel pregunta, si tenés conocimiento de apelaciones a la justicia laboral solicitando la reparación plena prevista en el Código Civil y Comercial, solicitando la aplicación de fórmulas de rentas variables al momento de determinar los montos a pagar. ¿Querés que te la repita? No. Hace unos años, digamos, te podías ir por otro sistema que no era la ley de riesgo de trabajo. Ahora te están pidiendo, pues en realidad me ha pasado, que hagas opción del artículo 4 de la 26773, ¿no? Y te hacen la opción si vas por el régimen común o por la ley de riesgo de trabajo. No, si vas por la ley, te permite, si vos querés ir por la ley de derecho común y por la ley de contrato de trabajo, podés ir. Ahora, ¿cuál es? El tema es que es más beneficioso para nosotros reclamar en los términos de la 24.557 plantear la inconstitucionalidad, porque en definitiva nosotros después también pedimos algunas cuestiones ahí, yo te mandé en la demanda, pedimos que se ponga el índice RITE, que se estipule el RITE, digamos, y hay una suma que en definitiva es más favorable para el trabajador, en realidad para la demanda. Pero sí, nada obsta a que vayas por un sistema por una reparación plena. No hay ningún obstáculo. Bien, ¿seguimos, Aníbal? ¿Querés? Así podemos terminar con la clase. Dime. Bueno, Seguimos, te escuchamos. Teníamos este tema de las enfermedades profesionales y queríamos tratar el tema cuando hay un silencio de la RT. Cuando la RT guarda silencio, digamos, se le cursó el TCL denunciando un accidente o una enfermedad profesional y guarda silencio, ¿no es cierto? Entonces, si guarda silencio, este trámite lo tenemos que iniciar nosotros en la comisión médica, porque la RT no nos ha respondido. Muchas veces yo he mandado telegramas y ni siquiera lo cita el trabajador, nada, entonces eso significa que guarda silencio. Entonces tenemos ahí el trámite que tenemos que iniciarlo nosotros, el trabajador obviamente, en la comisión médica, y debemos acreditar, ¿no es cierto? La documentación que tenemos para presentar es
lo mismo que en casi todos los trámites, acreditar identidad, la denuncia ante el RT o el empleador autoasegurado, que es lo que hablábamos hoy, y esta es el TCL, por excelencia, porque nos queda acreditado la fecha que lo mandamos, ¿cierto? Y ahí tenemos, digamos, que esperar los 10 días. Si guardan silencio por 10 días, en realidad tienen que contestar, por lo general, siempre entre las 48 y 72 horas y no contestan. Nosotros yo dejo esperar 10 días y voy a la comisión médica e inicio el trámite por silencio del RT, ¿no? Que es cuando el trabajador denuncia un siniestro y la verdad que el RT no da ningún tipo de respuesta. Pero ahí tenemos que, si vamos por la 348 y la resolución procesal, que es la 298-2017, la comisión médica le da una oportunidad a la RT para dirimirse, porque cuando nosotros iniciamos el trámite, la comisión médica cita a la RT y le da 5 días para presentar, digamos, el informe del caso con todos los estudios y con todo lo que de la prueba que intente valerse, viendo que por qué guardó silencio o por qué no lo atendió al damnificado. O en este caso, si nunca lo atendió, deberá explicar por qué nunca lo atendió. Pero la denuncia formalmente está realizada. Entonces ahí debemos presentar, obviamente, el informe nosotros del caso, de cómo fue el accidente, si fue un accidente, una enfermedad profesional, y digamos, presentar todo el informe del caso, y ahí vamos a ser citados, el trabajador va a ser citado a una audiencia médica. Para esto la comisión se va a tomar 40 días hábiles para citarlo, ¿no? Después le va a llegar, por lo general le llega una carta por correo argentino. En este caso, si nosotros estamos presentados como patrocinio letrado, nos va a llegar a nosotros la notificación electrónica de que se tiene que presentar el trabajador tal día. Por eso es importante siempre mandar el TCL, que nos quede la fecha de que nosotros le notificamos a la RT de la contingencia. Entonces, esa fecha a nosotros también nos va a quedar, porque posteriormente, si tenemos que iniciar una demanda judicial, también nos va a quedar como un elemento probatorio. Estábamos hablando hoy de este tema, y un punto que se me pasó por alto, que la firma en disconformidad está estipulada en una resolución que la hemos visto poca, pero que está y que todavía es operativa, que es la 1838 del 2014, artículo 17, que dice que establece que en aquellos casos en los que el trabajador damnificado no preste conformidad con el alta médica otorgada por la RT dentro de los 5 hábiles notificada, que desde el momento que le notifican el alta médica, aquel podrá recurrir a la comisión médica. Por eso, si no está de acuerdo el cliente, firmar siempre en disconformidad. El no estar de acuerdo es lo que hablábamos hoy, es que no le pongan el porcentaje de incapacidad, no le pongan que está incapacitado, o no está de acuerdo simplemente con el tratamiento, porque también puede ser eso. Que para eso, si no está de acuerdo con el tratamiento, podemos iniciar un trámite que se llama divergencia en las prestaciones, que también lo inicia el trabajador. El trámite de divergencia en las prestaciones, que también es importante, es otro de los trámites que también es importante para el damnificado, porque lo que está haciendo valer es su disconformidad. En este trámite de divergencia en las prestaciones se puede instar mientras le están otorgando las prestaciones. Supónganse, no está de acuerdo con una clínica que lo está atendiendo, porque el médico, no sé, o porque él siente que lo operó mal, o porque no le tiene confianza al médico que lo va a operar. No sé, póngale en la Clínica Colón, o en la 25 de Mayo, o en la Pueyrredón, lo que sea. Entonces se puede iniciar el trámite, y en ese trámite de divergencia en las prestaciones se hace constar, con el relato del hecho del trabajador, de por qué él está desconforme con las prestaciones. Si porque es maltratado, muchas veces hay que prestar atención porque a veces hay clientes que son maltratados realmente, ¿no?
Usted me dice, ¿cómo, doctor? Sí, sí, claro. Una vez tuve que entrar a una audiencia, había salido afuera, estaba el perito médico que así siempre va conmigo, y estaba afuera de la audiencia médica y escucho los gritos del cliente, ¿no? Era un cliente que un colectivo le había pasado por arriba y le aplastó un pie. El pie lo tenía aplastado, es decir, obviamente ya con las cicatrices del caso, pero le había quedado muy marcado, con la piel muy sensible. Obviamente había tenido fracturas expuestas de los metatarsianos y de todo el pie le había quedado prácticamente el pie como una hojita un poquito más que una hojita de A4. Y la médica que lo fue a atender le quería doblar el pie. En resumidas cuentas, tuve que intervenir porque el cliente la quería agarrar del cogote a la médica. ¿Me entiende? O sea, pero porque yo después hablé con porque uno puede también hablar con el gerente de las comisiones médicas, le dije, mire, la realidad es que yo traigo a los clientes acá, pero no es para que sean torturados, sino para que hagan la valoración médica del daño, hagan la evaluación y le den el porcentaje de incapacidad. O sea, no hay necesidad de acá de retorcerle el pie cuando prácticamente tiene todo sensible, ha quedado con un daño tremendo, el pie prácticamente le desapareció, y le quería hacer mover los dedos del prepo. O sea, a ver, si el dedo lo extiende de tal manera o no lo flexiona de tal manera, bueno, tiene que tomar las medidas como lo tenga, no tiene que forzarlo. Bueno, y en esos casos también uno tiene que a veces mediar con el tema de los clientes, y para no irnos del tema, la divergencia de las prestaciones significaba eso. Cuando el cliente está desconforme con la atención médica, se puede pedir durante el transcurso de la misma la divergencia de las prestaciones en la comisión médica. Aún también, porque no le mandaron el remis o no se lo están mandando. Hay gente que a ver, está operada, operando una pierna, o no sé, o un isquiotibial, o no sé, un tobillo, y a veces no le mandan el remis para ir a mandarlo a la rehabilitación, y obligación está dentro de las prestaciones en especie. Eso también se podía reclamar. Previo a hablar al RT, siempre hay que tener que el diálogo con el RT y hablar con el RT y decir, mira, no están dando a tal prestación a mi cliente. O mandarlo al cliente que hable, un mensaje, o intimarlos también por TCL, porque corresponde. Usted al RT, le digo, le pueden mandar todos los telegramas que quieran, los TCL que quieran, que no lo va a pagar el cliente. Le hacen ver la disconformidad de las prestaciones, todo lo que a ustedes se le ocurra y entienden para mejor provecho de la atención del cliente, lo pueden hacer. Por eso este tema de las divergencias en las prestaciones corresponde tanto en el tema cuando está con prestaciones o después de que le dieron el alta médica. Pero el trámite te permite después del alta médica, pero ya no correspondería, ahí correspondería un reingreso a tratamiento, o una divergencia en el alta médica dentro de los 5 días hábiles, como dijimos, y ahí en la audiencia médica plantea esta cuestión de la disconformidad con el tratamiento que ha tenido con la RT. El tratamiento generalmente con la RT, en la mayoría, a ver, hay prestadores que son muy buenos, o sea que no hay nada para decir, no es que todos son ogros. Pero, a ver, hay una fórmula ahí matemática de prestación que para la meningocetomía sabe que son 45 días, para una operación de cruzado sabe que son 60, y generalmente no se pasan de esos días. Más o menos ahí usted vaya calculando que le van a dar alta al cliente. Hay una tablita que ya los médicos tienen y es automático. No, pero doctor, me duele, no puedo hablar bien la pierna, a ver, querido, y miran la computadora y dicen, no, ya están, le apretan el botón del alta y ya está del alta. Y después, arreglate. En muchos casos el cliente se queja y bueno, hay que ir a hacer el trámite correspondiente, que en este caso, que es si estamos dentro de los 5 días, que no se pasen, pedir una divergencia en el alta. Hay que los 5 días hábiles, que son contados inmediatamente después del día que le dieron el alta, de notificar el alta, o sea, de firmar el alta. 5 días hábiles. No hay que pasarse porque ya después es divergencia en el alta.
es otro trámite. En este caso hay que ir por por reingresos, y pasados los 5 días, reingreso a tratamiento, y dentro de los 5 días es divergencia en el alta médica. ¿Me entienden? Una pregunta, Verónica, ¿y de qué horario estamos? Ya estamos Verónica, cayéndonos, tenemos 10 estamos, minutitos. bueno. Muchas preguntas tienen que ver con el cálculo del porcentaje de incapacidad en relación a la indemnización. Supongo que va a ser materia de convocarte a otra charla si vos estás dispuesto para eso, porque debe ser extenso el tema, me imagino. Ese tema es muy extenso. Y digamos, y hay una fórmula, digamos, para desarrollarla haría varios minutos, pero hay una formulita sencilla que yo la pueden mirar en la demanda que yo te envié, está ahí cerca de cómo se hace el cálculo, digamos, para sede judicial. Hay que tomar las diferentes referencias que nos da la ley para hacer el cálculo por las prestaciones dinerarias, porque hay un programita que se introduce el valor de lo que gana el trabajador, y ese valor se va promediando durante el año y va aumentando de acuerdo al índice RT, ¿no? Cada salario va aumentando. Ya no es, digamos, como se hacía antes, que se tomaban en cuenta los 12 salarios inmediatos anterior al accidente, ¿no? Más los aguinaldos, y se sumaban y después se multiplicaban para lograr el valor diario. Ya ahora hay un programita que inclusive se descarga, se puede buscar en internet, hay un programa donde uno pone el cálculo y le va dando un cálculo de cuánto tiene que más o menos cobrar el cliente. Igual hay programas también en internet que lo van a buscar. Ahora, para poder desarrollar este tema, necesitaríamos por ahí un tema más amplio, y si en algún otro momento que lo quieran hacer, no hay problema, lo desarrollamos. Para tocar, digamos, los diferentes puntos de la ley 24.557, la reforma con la 26.773 y la 27.348, y digamos, y cómo se van promediando, ¿no es cierto?, los cálculos. Pero es interesante siempre tener un estimativo. Ahí va a tener una cuentita que la tiene ahí a mano en la demanda, que es cómo se hace para tener un cálculo aproximado. Después vamos a tener una variación ahí cada 30 días de acuerdo a la tasativa del Banco de la Nación de Buenos Aires y el índice RITE promedio de los salarios devengados del trabajador, que nos va a ir aumentando bastante. Yo a veces la cuenta la saco mental, depende de lo que cobra el trabajador y el porcentaje de incapacidad, ya más o menos sé lo que puede llegar a cobrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día un trabajador que cobraba 28.000 pesos, yo haciendo 2 cuentitas sencillas, un garabato, le decía más o menos que tenía que cobrar 650.000 pesos, bueno, se terminó la incapacidad, que era eso, y cobró 680, una diferencia de 30.000 pesos. Pero eso, digamos, va de acuerdo también a los días y a los intereses que también se van capitalizando, porque eso es importante. Que dicho sea de paso, es muy probable que haya otra reforma de la ley de riesgo de trabajo, en la fórmula de hacer el cálculo. Porque esta fórmula de hacer el cálculo es beneficiosa al trabajador. Por eso es muy importante defender el porcentaje de incapacidad. Porque defendiendo el porcentaje de incapacidad, vamos a tener un buen número final en cuanto al dinero. Y acuérdense siempre que los 2 conceptos principales que tuvimos: el sostenimiento de las comisiones médicas, y que el perito lo tiene que pagar el abogado o el trabajador. En este caso siempre lo paga el abogado. Con esos 2 argumentos, y yo no les voy a dar la fórmula, van a poder cobrarle un porcentaje honorario al trabajador. No hay ninguna ley que se los prohíba. Aníbal, Bueno, ¿estás? algo más. Se cortó, Aníbal. ¿Estás? Sí, perfecto. Le agradezco a todos, que tengan buenas tardes y nos vemos. Bueno, te comprometemos, Aníbal, para una nueva clase de liquidación
de accidentes de trabajo, que me parece que es un tema que les va a interesar mucho. Perfecto, sí. Y ampliamos un poquito más el tema de los honorarios también y de la posibilidad de recurrirlo judicialmente. Bueno, muchas gracias. Ya quedas comprometido. Excelente la charla, te agradecemos. Por favor, que tengan Gracias a buenas todos. tardes. Buenas tardes. Los esperamos en la charla de alquileres, a los que quieran seguir capacitándose.